Estoy consciente de la larga lista de palabras que la gente usa para describirme. Monstruo. Abusador. Asesino. Ciertas en esencia, pero gramaticalmente incorrectas. Me gusta el nombre que eligieron para mí. El terror del parque. Suena como villano barato la primera vez que lo escuchas, pero a medida que los periódicos lo pronuncian con más frecuencia, te acostumbras a ello. Soy un monstruo muy popular. Puede que me hayas visto por la calle, que te hayas sentado junto a mí en el bus, o esperado detrás de mí en la tienda. No importa. Seguramente viste lo que cualquier otra persona ve, nada. Solo soy una persona normal con una vida como la de cualquier otro. Y así es, antes de que comienza. Se siente como un escalofrío al principio, yéndose tan rápido como apareció. Pero se apodera de mi mente y pensamientos poco a poco. Mis sueños se interrumpen para darle paso. Sé lo que tengo que hacer para callarlo. Ya no puedo más. Aún es temprano por la mañana, así que tengo tiempo para prepararlo todo. Muevo los muebles de su lugar y dejo un rincón descubierto. Cubro el suelo con plástico y retiro todas las sábanas de la cama para terminar cubriendo las ventanas. La puerta es muy sólida como para poder derribarla, tiene una rejilla para poder espiar lo que ocurre dentro, y, además, puedo asegurarla desde afuera. Es perfecto. El parque empieza a llenarse alrededor de las 11 de la mañana con mi público predilecto. Niños inquietos acompañados de tías, hermanas y niñeras obligadas a tomar responsabilidad de ellos, compensando esto con falta de atención. No veo rostros, no busco un parecido entre mis otros niños. Ellos solo se acercan, atraídos por los dulces, mientras cuento un total de 13 entre ellos y saco a mi ganador. Él dormirá tranquilo hasta que lleguemos a casa. No lo sabe aún, y cosa más horrible jamás pasaría por la mente de sus guardianes. Pero ocurrirá esta misma noche. Me llaman monstruo, pero se equivocan. Los monstruos gruñen. Nadie me nota hasta que ya es muy tarde. Y, aún así, no se dan cuenta de que soy yo. Retratos sin relación y relatos inverosímiles será lo único que deje prueba de que alguna vez estuve allí. Ni siquiera los niños lo notarían si hubiera alguna oportunidad de preguntarles. El niño sonríe, inocente de lo que está a punto de suceder. Subimos en mi auto poco antes de que la droga empiece a hacer efecto. Lo cubro con mi chaqueta mientras nos alejamos del parque. Por supuesto, un policía me ve. Solamente camina en nuestra dirección y se asoma por la ventanilla. Tiene mucha energía para su edad, pero todos necesitan descansar, le digo. Tiene razón, que tenga buena tarde. Dice él antes de alejarse, inocente como los demás. Subo la ventanilla y me dirijo a casa, pensando en todos los que han estado tan cerca de atraparme, antes de ser engañados por sus ojos. Tontos, acaban de dejar escapar al terror del parque. Pero no los culpo. Después de todo, ¿quién desconfiaría de una mujer? El hombre alza su mano y el taxi se detiene. Se sienta detrás del asiento del conductor, y nota que no hay ninguna división bloqueando la espalda expuesta de la taxista. Es una espalda encantadora. Hola, señor. Dice la conductora animadamente. Soy Liz. Se refirió a él como señor. A cualquier conductor de taxi que haya estado en el oficio por mucho tiempo se le habría extinto la formalidad. Apestaba a inexperiencia. Su cola de caballo castaña, flequillo y grandes ojos azules la hacían parecer más joven de lo que realmente era. Femenina. Pero eso solo lo hacía mejor para él. Soy Josh, miente. ¿Qué hay, Josh? ¿A dónde va? El hombre le dice que conduzca, y ella lo hace. Un tanto joven como para ser taxista. Lo sé, eso es lo que dicen todos. Trabajo en la tienda de mi papá, pero no siempre basta con eso, así que conduzco para llegar a fin de mes. Linda, también. Au, para. Se ríe. Mi papá dice que es muy peligroso, pero no pasa nada, soy fuerte. Dice la última parte con una voz de macho simulada, y luego le sonríe con malicia a través del espejo retrovisor. Apuesto que sí, saca una botella plástica del bolsillo de su chaqueta y humedece un trapo. Gira aquí. El callejón es indistinguible y está a kilómetros de distancia de cualquier lugar en el que él ha estado. Se quedará con el auto, y, cuando haya terminado con ella, lo incendiará. No habrá motivo aparente, no habrá pistas. Será como si nunca hubiera estado ahí. Sus manos serpentean por detrás de la chica, y fuerza el trapo contra su nariz y boca. Ella forcejea. Sus gritos son ahogados por la presión. Después de unos segundos, sus arañazos se ralentizan. Ambas manos caen a sus costados, su respiración disminuye, y estaba hecho. La arrastra del asiento del conductor y toma las llaves del auto.
Luego la coloca de espaldas en el concreto y abre el maletero. Se detiene. Cuchillos. Todo tipo de cuchillos diferentes, todos con filo reluciente. También hay bolsas de plástico, guantes de goma y una bata. ¿Ves demasiadas películas?, dice una voz femenina detrás de él. Un trapo hediondo se acelera por un lado de su rostro. Toma mucho más tiempo que eso para que el cloroformo funcione. Déjame enseñarte. El detective y su compañero terminan la última de sus entrevistas. En 6 meses, una docena o más de hombres han desaparecido sin dejar rastro, y sus búsquedas han conducido a otro callejón sin salida. Pensé que esta vez nos estábamos acercando en verdad, dice el detective vertiendo las sobras de su café en la alcantarilla y tirando el vaso. No permitas que te moleste. Los atraparemos, le asegura su compañero. Siempre cometen un error al final. Mira, déjame invitarte a esta cafetería familiar excelente que conozco, a unas calles de aquí. Yo invito. Ambos le ordenan el especial del día a una adorable joven de ojos azules. Ella les promete que es la carne más fresca de la ciudad. Es el mejor emparedado que el detective ha comido. Cuando nací en Londres, la máquina de costurar acababa de ser introducida en el mundo. Antes de mi adolescencia, la dinamita se convirtió en una realidad. Y cuando me casé con mi primera esposa, las únicas cosas con alas eran de la naturaleza. Los aviones estaban en el futuro distante. Luché en la Primera Guerra Mundial con cabello gris, y observé la Segunda pasar con un bastón en mis manos. Para cuando la bomba nuclear había sido lanzada, pensé que ya lo había visto todo, y que pronto me uniría a los soldados caídos en la vida después de la muerte. Me equivoqué. Y descubrí eso el día en el que mi esposa falleció, en 1947. Ambos habíamos excedido nuestras expectativas de vida, hasta que una mañana de invierno, su cuerpo yacía gélido a mi lado, su respiración enmudecida, y la luz en sus ojos extinta. Desde el reverso de su cabello gris, casi podía pretender que estaba viva. Y, por una hora, lo hice. Mis ojos se inflamaron con lágrimas cuando me di cuenta de que, sin ella, ya no valía la pena vivir mi vida. Así que caminé a mi vestidor y me acerqué al cajón superior. Mis manos arrugadas buscaron hasta el fondo, temblando cuando encontraron el metal frío envuelto en trapos viejos. Y, sacando el revólver cargado, me dirigí de vuelta a la cama, escurriéndome por las sábanas. Acostándome al lado de mi esposa, esta vez para siempre. Alzando el arma a mi sien, no sentí duda alguna. Había terminado con este mundo, acabado. Mi propósito fue completado, y, con el fallo de mis capacidades físicas, y la lentitud de mis capacidades mentales, prefería morir antes que deteriorarme. Casi estaba emocionado por jalar el gatillo. Y cuando lo hice, solo fui recibido por un sonido. Clic. Fruncí el ceño, revisando el cilindro para asegurarme de que el barril tuviera municiones. Lo descarté como una bala descompuesta, y levanté el arma de nuevo. Una vez más, jalé el gatillo. Clic. Clic, 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 clic. Una vez por cada bala, y todas ellas no pudieron cumplir con su tarea. Así que proseguí con la medicación que los doctores me habían prescrito para mis últimos años, ahogando múltiples recomendaciones que me hicieron hasta que la oscuridad me sobrecogió. Pero entonces desperté bajo mi propio vómito con los restos de la medicación desperdigados por encima de mi cama, y mi cuerpo debilitado pero todavía bastante vivo. En el funeral de mi esposa, decidí permitirle a la naturaleza que tomara su curso. Esperar a la muerte de la forma típica, hasta que la edad avanzada me reclamara. Pero luego pasó una década, y otra, y otra. Cada tantos meses, intentaba morir de nuevo, pero en cada instancia el fracaso me aguardaba. Saltar de un puente encima de concreto me profirió huesos rotos, pero no la muerte. Ahogarme resultó en que despertara boca arriba y escupiendo en la costa. Sofocarme siempre terminaba en una fuga inesperada en la que el aire era capaz de entrar, reviviendo mis células hambrientas. Ningún científico respetable creía mis declaraciones. Al igual que ningún doctor, aunque frecuentemente estaban perplejos. Y cada año, más de mi cuerpo se deterioraba. Perdí mi pie ante la diabetes, los nervios de mi mano derecho han expirado, mis ojos han perdido su visión precisa desde hace mucho. Para la década de los 80s, estaba completamente sordo. Para el 85, ya no me podía parar. Y para los comienzos del nuevo siglo, mis pensamientos llegaban con lentitud, pero aún retenía consciencia.
Simplemente escribir esto tomó 3 semanas, pues mi atención disminuía y se recuperaba, y mis errores de dictado eran tan frecuentes que mi amigo apenas podía transcribir este fragmento. Y no fue hasta solo la semana pasada que finalmente escuché de un científico con una explicación de lo que me está ocurriendo, siendo explicado por el mismo amigo que transcribió esto para mí. Existe una teoría en la ciencia que plantea que siempre y cuando exista una posibilidad para que alguien permanezca con vida, entonces permanecerá con vida. Que, debido a posibilidades infinitas en universos infinitos, siempre existirá una versión de mí que nunca morirá. Que, a pesar de que fallezco en el 99% de los universos que me contienen tras cada intento de morir, solo importa el 1% de las veces en donde sobrevivo. Porque mientras exista una mota de posibilidad de que pueda vivir, habrá una versión de mí que vivirá. Puesto que solo estoy consciente en el universo en donde estoy vivo, ninguno de los demás universos importan. No termino de entenderlo, pero mi amigo me aseguró que esta teoría, la inmortalidad cuántica, puede ser bastante real. Y que mi edad es una prueba de que sí es real. Lo que es aterrador para ti, no es que yo estoy experimentando la inmortalidad. Es que tú también podrías, pero no lo sabrás hasta que los años se escapen y la muerte nunca llegue. Especialmente porque, en términos astronómicos, el universo en el cual podrás experimentar la inmortalidad seguramente no será este en el que vivimos, así que nunca habrás leído esto. Nunca sabrás qué sucederá hasta que suceda. Y no podrás escapar. Desde el día en el que mi hija nació, me di cuenta de que era alguien especial. La nombramos Zoe, y era el bebé más inteligente que había visto. Con el pasar de cada uno de los meses, amaba a mi niña especial más y más, pero, por alguna razón que desconocía, mi esposa se distanciaba de Zoe a un mismo ritmo. Para el 6º mes, mi esposa ni siquiera podía dar un vistazo en dirección de Zoe. Me daba cuenta de que esto entristecía a Zoe, pero realmente no quería mencionar el asunto. Solo quería que mi hija supiera que la amaba muchísimo. Zoe dijo su primera palabra cuando tenía 5 meses de edad. Papi. Nunca dijo mami, no realmente. Ni siquiera mamá, pero a mi esposa no pareció importarle. En todo caso, finalmente parecía estar de mucho mejor humor. Para cuando Zoe tenía 7 meses, comenzó a caminar. A veces se caía, pero me sentí totalmente impresionado por cuán fuerte era su carácter. En vez de llorar siempre que se caía, solo se levantaba y continuaba intentándolo. En el primer cumpleaños de Zoe, mi esposa estuvo ocupada en el trabajo. Compartí un día muy especial con mi hija. Le compré un pastel de chocolate para que pudiera derribarlo y devorarlo. No lo tocó, pero se veía perfectamente a gusto con solo observar el pastel con una mirada de maravilla en su rostro. Pasamos el resto del día jugando con sus regalos hasta su hora de dormir. Mi esposa no llegó a casa hasta las 10 de la noche. Le pregunté en dónde había estado, pero solo alzó su palma abierta a la altura de mi rostro y caminó a un lado mío, hacia nuestra alcoba. Suspiré y vi televisión hasta que me quedé dormido en el sofá. Me desperté por el sonido de mi esposa y Zoe hablando. Mi esposa estaba tratando de hacerla decir mami. Pero Zoe continuaba aplaudiendo mientras exclamaba papi. Con una sonrisa amplia en su rostro. Esa fue la última vez que mi esposa trató de hablarle a Zoe. En el día del segundo cumpleaños de Zoe, mi esposa me dijo que se iba a quedar en el trabajo hasta tarde. Traté de rogarle y de razonar con ella para que nos acompañara, pero solo me dijo que no valía la pena. Escuché sollozos desde detrás de mí cuando mi esposa salió de la casa. Me di la vuelta para ver a una Zoe agredida por lágrimas, contemplando afuera de la puerta. Me preguntó si mami no la amaba, pero solo la abracé y le dije que ambos la amábamos mucho. Después de que me separé del abrazo, Zoe me preguntó, ¿por qué no me habla? Le dije que mami simplemente estaba estresada, y que no se dejara molestar por ello. Le compré otro pastel, pero me dijo que no le gustaba comer pastel. Pensaba que era muy bello como para ser destruido. Con un gesto de aprobación, dejé el pastel en la mesa del comedor y saqué 3 bolsas decoradas radiantemente de debajo de la mesa. Teníamos la tradición en la que sacaba los regalos para ella y rompía el papel tan cuidadosamente como fuera posible. Le gustaba usar el papel de envoltura a manera de decoraciones pequeñas para su habitación. Los primeros 2 regalos eran un juego de listones y un par de libros nuevos. El tercer regalo era una de esas muñecas bebé a las que puedes alimentar y cuidar. Zoe estaba muy emocionada por la muñeca. Jugó con ella en la sala de estar por su propia cuenta hasta que era hora de irse a la cama. Mi esposa llegó a casa a las 11 de la noche, y completamente ebria.
Parecía que estaba llorando, pero me sentía demasiado cansado como para siquiera tratar de reconocer su presencia. Nuestro matrimonio se estaba cayendo a pedazos, y realmente no sabía cómo repararlo. Pensé que ella solo se iría a nuestra habitación, pero caminó a la mitad de nuestra sala de estar y levantó la nueva muñeca de Zoe. Después de un par de segundos, empezó a abrazar la muñeca y a mecerla de atrás hacia adelante. El biberón y los 3 pañales de juguete yacían a un lado, y mi esposa los levantó también. Le puso el biberón al bebé y comenzó a susurrarle. Estaba impactado ante la vista de mi esposa, mostrándole a una muñeca bebé más atención de la que nunca le había dado a Zoe. Se sentó en el sofá con la muñeca y le quitó el biberón de la boca sin dejar de susurrarle. Los murmullos me sobrecogían de curiosidad, así que me escabullí detrás de ella e intenté escuchar lo que estaba diciendo. Fue difícil al comienzo, pero después de algunos segundos, noté que estaba diciendo lo mismo una y otra vez. Por favor, llámame mami. Mi esposa se quedó dormida varios minutos luego de eso, con el juguete de bebé sobre su estómago. Caminé hacia la habitación y agarré una sábana para ella. Después de que la había arropado, regresé a la habitación y me quedé dormido. Esta mañana, me desperté ante el sonido de mi esposa riendo por primera vez en muchos años. Me apresuré al piso de abajo para ver cuál era la fuente de su risa. Cuando llegué a la cocina, vi a mi esposa girando en círculos con el bebé de juguete. Zoe estaba sentada. Había lágrimas cayendo por sus mejillas. Levanté a Zoe y le pregunté a mi esposa qué era lo que hacía. Cada vez que daba una vuelta, me decía una palabra, solo. Estoy jugando con mi hija. Le dije que Zoe estaba llorando, pero mi esposa se encogió de hombros y siguió girando con el bebé. Esto me molestó más que un poco, pero solo llevé a Zoe de vuelta a la sala de estar y jugamos con un par de sus muñecas viejas. Una hora después, más o menos, mi esposa sudorosa salió de la cocina y dijo que iba a ir al mall con su hija. Zoe se levantó y corrió hacia la habitación para alistarse. Cuando volvió, habiéndose arreglado con su ropa para salir, mi esposa y la muñeca ya se habían ido. Se acercó la hora de ir a dormir de Zoe y la acomodé en su cama. Mientras le colocaba sus sábanas, me preguntó, ¿mi mami me ama de verdad? Asentí y le sonreí. Le dije que su mami la quería sorprender con ropa nueva. Zoe se quedó dormida unos minutos después con una sonrisa casi imperceptible en su rostro. Mi esposa llegó a casa a las 9 de la noche, hace unas horas. Caminé hacia ella y le pregunté qué era lo que le pasaba. Quiso ignorarme, pero seguí bloqueándola hasta que se detuvo y me clavó la mirada. Empujó la muñeca contra mi cara y gritó, al menos esto es real, mierda. ¿Sabes lo difícil que es pretender contigo? Zoe está muerta. Ha estado muerta. ¿Cuándo vas a dejar de jugar este juego estúpido? Le grité que dejara de mentir, pero mi esposa se desplomó en mis brazos y comenzó a sollozar. Zoe bajó las escaleras y nos contempló abrazándonos. Me dio una sonrisa y se dirigió arriba de nuevo. Empecé a sollozar con mi esposa a medida que los recuerdos me inundaban. Nuestra hermosa hija murió 10 días después de que la trajimos a casa desde el hospital. No hubo nada que estuviera mal con ella. Simplemente cayó en un sueño profundo del que nunca despertó. Los doctores nos dijeron que fue un caso de síndrome de muerte súbita, pero yo simplemente no lo quise creer. Después de que mi esposa se calmara, la senté en el sofá y subí las escaleras. Entré al cuarto de Zoe y vi todos los pequeños envoltorios de papel para sus regalos pegados en las paredes. Los juguetes que le compré estaban ahí, y la nueva cama que le traje hace 2 meses estaba ahí. Pero Zoe no se encontraba por ningún lado. Con un suspiro pesado, cerré la puerta de su habitación y caminé a la mía. Revisé todas las fotos en mi laptop que pensé que me había tomado con Zoe, pero solo me estaba tomando fotos a mí mismo. Casi apagué la laptop, pero decidí procesar mi duelo escribiendo esta carta. Mi esposa había estado actuando erráticamente, pero fui yo quien había enloquecido desde el comienzo. Mi bebé se ha ido, y solo deseo que pudiera experimentar un día más con ella. La semana pasada, cuando estaba tomando un descanso a la mitad del turno nocturno en el hospital, uno de los enfermeros llegó corriendo, luciendo agitado. Claire, te necesito en la sala B, me dijo. Su rostro estaba tan blanco como las paredes que nos rodeaban. Cerré mi libro y estiré mi cuello para echar un vistazo a la sala de emergencias. Ser arrastrada en medio de mi receso no era nada nuevo, pero usualmente pasaba durante una emergencia, cuando todas las manos eran necesitadas. Sin embargo, la sala de emergencias estaba vacía esta vez.
Había un borracho durmiendo sobre una fila de bancas, pero, además del sonido de sus ronquidos, todo estaba en silencio. Tampoco había nadie preparándose para la llegada de múltiples víctimas. Si hubiésemos recibido una llamada, habría personas alineándose por la puerta con camillas. Aún así, a pesar de las apariencias, Chris no hubiera venido por mí si no fuera importante. Me levanté y salí del cuarto de descanso. ¿Qué pasa, Chris? Pregunté mientras lo seguía velozmente. Si había una emergencia, cada segundo contaba. Chris contestó. Hay un hombre caucásico de unos 40 años que acaba de llegar. Parece estar angustiado, pero no deja que nadie se le acerque. Levanté una ceja. Está bien. Démosle una mirada. ¿Los paramédicos dijeron algo acerca de su condición? Chris negó con la cabeza. Llegó por su propia cuenta. Vino desacompañado. Parecía sobresaltado, pero no dijo por qué. Titubeó por un momento. Hay algo raro en la manera en la que camina, asentí. No siempre recibíamos pacientes con historiales clínicos interesantes, en especial con los pacientes sin cita. Según la poca información que Chris me había dado, solo podía asumir que el paciente se había herido su pierna o algo por el estilo. Si quería saber qué estaba sucediendo, tendría que examinarlo por mí misma. Entré a la sala de examinación B y encontré al paciente parado en la esquina. Era alto, pero no extrañamente, vestía con un traje elegante, zapatos negros pulidos y guantes blancos de seda. Cada uno de los botones en su camisa formal estaba cerrado. De hecho, se veía incómodamente rígido. El cuello de su camisa se presionaba contra su nuez de Adán tan ceñidamente, que solo podía suponer que dejaría una marca. Podía escuchar sus alientos trabajosos y alarmados mientras batallaba para inhalar a través de la constricción. Como muchos hombres calvos de la mediana edad, su cabello había gravitado hasta su mentón, pero todavía podía leer la preocupación y el terror a través de la barba escondiendo sus facciones tensas. Sus ojos se disparaban de lado a lado, como un gato de reloj antiguo. Si hubiera tenido que adivinar con base en su atuendo, mi dinero habría ido a que era un conductor de limusina, pero, incluso entonces, la calidad de su traje de sastre parecía estar unos niveles más arriba que el uniforme usual. Hola, señor. Mi nombre es Claire, y este es Chris. Estamos aquí para ayudarlo, le dije suavemente. Él se sacudió, pero no contestó. Chris suspiró. No ha dicho palabra desde que llegó aquí. Ni una sola. Di un paso hacia adelante, y vi que la mandíbula del hombre se contrajo en respuesta. Levanté mis manos de forma no amenazadora, y di otro paso con lentitud precavida. He venido aquí para ayudarlo. ¿Está bien? Mi mano se deslizó hacia mi estetoscopio. Él me observó con ojos casi imposiblemente dilatados, mostrando apenas un fragmento de sus iris verdes. Supuse que debió de haber estado consumiendo drogas duras. Señor, necesito ver sus signos vitales. No dolerá, lo prometo. Continuó observándome fijamente, pero no hizo ningún esfuerzo por escapar en tanto acortaba la distancia entre nosotros. Coloqué la pieza pectoral contra él y me coloqué los auriculares. Cerré mis ojos y escuché, esperando oír un corazón escandaloso, pero nunca llegó un latido. En su lugar, había un sonido constante y hueco, como el zumbido de las profundidades del océano, o el resonar cósmico de la radiación solar. Jalé mi estetoscopio y lo coloqué en mi propio pecho para probarlo. Funcionaba bien. Podía escuchar el golpeteo de mi corazón. Ahora, casi tan inquietada como Chris, puse el estetoscopio de nuevo en el paciente mudo. Aún así, lo único que escuché fue ese mismo ruido de otro mundo. Chris levantó el historial vacío y me miró. ¿Pulso? Preguntó, nervioso. Me debatía entre no asustar al paciente y darle a Chris una respuesta honesta. Tenía la esperanza de que Chris entendería el gesto sutil de cabeza que hice. No había razón para que el paciente no tuviera un latido. No había forma de que no estuviera vivo. Estaba respirando, moviéndose y respondiendo a lo que sucedía a su alrededor. Era callado, claro, pero se veía normal en cualquier caso. Quizá el estetoscopio no podía capturar su latido encima de las capas gruesas de su traje. Di un respiro tranquilizador y acerqué mis brazos por detrás para tratar de levantar su camisa. Sin embargo, el hombre me detuvo. Me pegó en el brazo con el suyo rápidamente, y aunque el impacto fue ligero e indoloro, el movimiento como tal fue suficiente como para pararme en seco. Me alejé. Los costados de mi rostro sudaban a medida que alzaba mis manos para enseñarle de nuevo que no pretendía hacerle daño. La forma en la que el brazo se movió no fue normal. Fue, de hecho, distintivamente anormal. No estoy segura de cómo describirlo sin hacer que suene estúpido. Pero, ¿conoces esas decoraciones inflables largas y coloridas afuera de las ventas de automóviles?
Esas figuras cilíndricas con caras juguetonas que revolotean. Por más tonto que suene, el movimiento de su brazo me recordó a eso. La manera en la que se dobló, las ondas que desplazó por su ropa mientras se estiraba, esa fue la única imagen que evocó. Me sequé mis cejas y observé al hombre. Está bien. Lo siento si te asusté. Solo quiero revisar tu pulso. Se estremeció. Podía ver ese efecto extraño de nuevo, esta vez a lo largo de todo su cuerpo. La manera en la que se movía no estaba bien. Di un paso hacia atrás y agarré el brazo de Chris, jalándolo hacia afuera de la habitación para una conversación de uno a uno. Dijiste que estaba caminando raro. ¿Qué quisiste decir con eso? Le pregunté con un tono susurrante y estresado. Chris miró hacia abajo. No parecía que quisiera responder, quizá pensó que no le iba a creer. Una bandera en un asta. ¿Qué? Sus piernas, frunció sus cejas, se veía como banderas en astas. O como esa especie de conos anaranjados en los aeropuertos. Mira, sé que suena loco, pero... Te creo, lo intercepté. Podía sentir su alivio conforme evacuaba un suspiro. ¿Debería llamar a un doctor? Sí, Chris trastabilló por el pasillo. No estaba segura de si su apuro era para conseguir ayuda lo más rápido posible, o para distanciarse del hombre dentro de la sala de examinación B. No lo podía culpar si era la segunda. Yo también me quería ir, y había visto todo tipo de horror entrar por mi sala de emergencias con el transcurso de los años. Di un vistazo a la habitación, pero, cuando lo hice, el rostro del sujeto estaba a centímetros del mío. Grité y salté hacia atrás. Él retrocedió por el terror, moviéndose lentamente a su lugar en la esquina de la habitación, su cuerpo no se movió como tal, sino que se ondeó. Se hundió en una posición fetal y sostuvo su cabeza entre sus manos temblorosas. Lo siento. Solo me asustaste, le digo, recuperando mi compostura. Su cabeza se alzó lentamente y sus ojos se enfocaron en los míos. A pesar de que no salió ningún sonido, sus labios se movieron y pude haber jurado que estaban formulando un pedido de ayuda. Pero, justo cuando estaba a punto de contestarle, la doctora irrumpió en la sala. Me dicen que tenemos un caso problemático en nuestras manos, dijo, con la ausencia de modales típica de los veteranos de la sala de emergencia. Doctora Ulmar, algo está mal con... Bueno, vamos. Levántate, le ladró al paciente. Si la marea puede convertir piezas rotas de una botella de cerveza en piedras lisas, entonces la sala de emergencia puede hacer lo opuesto con la empatía de su personal. Especialmente cuando la doctora en cuestión ha estado de turno por casi 48 horas. El hombre se quedó en su lugar, retrayéndose ahora más que nunca. No puedo examinarlo en el suelo, señor, dijo la doctora Ulmar secamente. Si quiere tratamiento, va a tener que cooperar. Me mordí el interior de mis mejillas. Por lo general, una enfermera no estaba en posición de hablar en contra de un doctor, pero yo tenía años de antigüedad a mis espaldas. Aún así, usaba mi autoridad con frugalidad. Era imperativo que mantuviera un ambiente de trabajo agradable. Doctora Ulmar, lo está asustando. Ella emitió un resoplido ofendido. Ponlo en la cama. Asentí y me arrodillé frente al sujeto en traje. Necesitamos moverte. Te prometo que te vamos a mejorar, ¿sí? Él negó con la cabeza. Sus labios tiritaban y sus ojos mostraban tanto desesperación como un miedo casi tangible. No te haremos daño, suspiré. Podía sentir la paciencia de la doctora declinando. Extendí mi mano. Vamos, hay que levantarte. Se movió. Solo un poco, pero pude darme cuenta de que estaba a punto de tomar mi mano y levantarse. Sin embargo, pareció que la doctora Ulmar había esperado suficiente. Sin una advertencia, pisoteó hacia nosotros, le agarró el brazo y jaló. No te puedo decir con seguridad cómo sucedió. Todo pasó demasiado rápido. Sé que uno de los botones en su camisa se desprendió. Lo encontré más tarde bajo la cama cuando estaba limpiando la habitación. Creo que la doctora Ulmar jaló con tanta fuerza, que salió disparado, y su camisa se abrió solo un poco. Escuché el sonido de un globo desinflándose a medida que sentí una corriente de aire abrazador sisear desde mi paciente. Luego, su figura pareció marchitarse, y escuché algo golpeando el piso. La doctora Ulmar dejó escapar un grito no característico mientras trastabillaba hacia atrás y observaba la escena. Yo, por el otro lado, contemplé perpleja la pila de ropa que yacía frente a mí. Había un bulto en medio de ella. Me acerqué al traje y lo agarré con gentileza, como un mantel usado. Ahí, bajo la tela suave, estaba su cabeza con un pedazo de su espina dorsal colgando de ella. No sé si grité, o si la impresión fue tan grande, que me quedé adormecida emocionalmente. Solo recuerdo ver la cabeza inexpresiva e inerte mientras se mecía de atrás hacia adelante hasta detenerse.
No había sangre, ningún olor, ni quejidos de agonía. Solo una cabeza perfectamente, casi quirúrgicamente, decapitada, y un traje vacío. No encontré ninguna tarjeta de identificación en el hombre, ni nadie se presentó para buscarlo, y, sin sus manos, era imposible procesar sus huellas. Hasta donde sé, su cabeza fue enviada al forense para una autopsia, en donde fue preservada o descartada. Probablemente nunca sabré lo que le pasó, pero, basándome en el miedo que vi en sus ojos, tengo el presentimiento de que fuera lo que fuera que haya sucedido, no fue intencionado. Recuerdo el día en el que empecé a perder mi audición. Lo recuerdo, porque dos cosas pasaron el día anterior. Había recibido una inyección particularmente dolorosa y adormecedora en el consultorio del dentista antes de que me hicieran una operación, y mi hija fue violada y dejada por muerta en un basurero justo afuera del campus de su universidad. Recibimos la llamada a las 4 de la mañana. Ser despertado de esa manera, por un timbre estridente en una habitación que de otra manera estaría en silencio y en calma, es algo que nadie debería experimentar. Anticipas, antes de contestar el teléfono, que algo ha pasado, que algo que cambiará tu vida está a punto de caer sobre tu regazo. Y lo único que puedes hacer es contestar. Señor Barrister, dijo la voz al otro lado de la línea. Lo siento por llamar a esta hora. Es sobre su hija. Nunca olvidaré esas palabras o la manera gélida en la que envolvieron mi corazón. Mi hija, mi niña pequeña. Miré a mi esposa. Ella me observó, y lo sabía. Si nunca vuelvo a escuchar el sonido que hizo entonces, me consideraré bendecido. En medio de la ráfaga de empacar y encontrar un avión para llegar a Emily, y toda esa preocupación desgarradora, ni siquiera me di cuenta al comienzo. No fue hasta que estábamos en el vuelo, y Elena estaba susurrando oraciones, que lo escuché. Un tono agudo en mi oído izquierdo que llegó en lo que solo puedo describir como pitidos breves. Me recordó a los exámenes auditivos. Metí mi dedo en mi oído y lo moví alrededor, tratando de aminorar el sonido, pero permaneció, constante e irritante y pitando. Sin embargo, lo delegué al reverso de mi mente tan pronto como aterrizamos, y nos apresuramos del aeropuerto al hospital, en donde Emily yacía inconsciente con una serie de máquinas manteniéndose vigilantes al lado de su cama. Las había visto incontables veces antes, ya sabía lo que cada una de ellas hacía y por qué estaban conectadas a mi hija. Pero, en ese instante, eran monstruosidades extrañas y mecánicas que la hacían ver pequeña y frágil. En tanto esperamos ahí, sentados, acariciando su cabello y diciéndole cuánto la amábamos, recordé en retrospectiva a la única otra vez que Emily había estado en un hospital. Tenía 6 años, quizá 7, y era su hora de dormir. Quería quedarse despierta por más tiempo como su hermano mayor, pero le dije que dejara de saltar sobre su cama y que se alistara para dormir. Le di mi espalda por solo un minuto, ni siquiera recuerdo por qué, y ella se deslizó. Manaba sangre desde un corte desagradable por encima de su ojo, en donde se había golpeado con la cabecera, y estaba gritando. Después de que la habíamos calmado y de que pudimos darle un vistazo a la herida, concordamos en que necesitaría suturas. Mientras Elena se vestía, llamé al hospital en el cual trabajaba como anestesiólogo y me puse en contacto con uno de mis amigos doctores para hacerle saber que íbamos a llegar. Elena se quedó en casa con nuestro hijo, y yo llevé a Emily. ¿Dolerá?, me preguntó Emily desde el asiento trasero. Estaba mirándome fijamente por el espejo retrovisor, con un ojo cubierto por la tela que estaba presionando contra su frente. No, me aseguraré de que no. ¿Cómo? Mi pequeña, siempre la escéptica. ¿Recuerdas cómo hablamos de que papi hace que las personas se duerman en su trabajo? Se había convertido en una broma en nuestra casa. Más te vale portarte bien, o papi te pondrá a dormir por siempre. ¿Sí? A veces, solo hago que una parte de la persona se quede dormida. De esa manera, los doctores amables los pueden curar, y ni siquiera lo sienten. ¿Me harás eso a mí? Sí. ¿Y te quedarás conmigo todo el tiempo? Por supuesto. Apenas se quejó del dolor cuando inyecté la anestesia local, y luego se quedó dormida durante las suturas. Emily era una chica fuerte. Era una mujer aún más fuerte. Le tomó 3 días despertar. Durante ese tiempo, la audición en mi oído izquierdo había empezado a disminuir, hasta que lo único que escuchaba con claridad absoluta era ese pitido agudo que había notado por primera vez en el avión. Bip. 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 Pero no me podía preocupar por ello, no cuando mi familia me necesitaba tan desesperadamente, y no se lo mencioné a nadie. La recuperación de Emily fue un proceso lento. Aseguró que no recordaba quién la había atacado y dijo que no podía ofrecer ninguna descripción o declaración a la policía.
Se mantenía reservada con respecto a lo que había pasado, incluso con su madre, con quien compartía todo. Mi despreocupada y siempre sonriente hija ahora era acechada, y cada vez que me veía, había un dolor muy profundo tallado en sus ojos. Nunca me había sentido así de inútil o vacío. Después de que fuera dada de alta del hospital, se retiró silenciosamente de la universidad y se mudó de vuelta con nosotros, en donde pasaba la mayoría de sus días encerrada en su habitación. Mientras tanto, la sordera y el pitido en mi oído continuaron. Bip. 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 Aún así, pospuse el ir a revisarme. Asumí que fue algún tipo de anomalía con la inyección del dentista, y no había mucho que se pudiera hacer sobre eso de todas formas. Sería casi imposible de probar. Mi atención estaba enfocada casi enteramente en Emily, y en ayudarla de cualquier forma que pudiera. Al diablo con mis problemas. La colocamos en terapia, investigamos técnicas curativas, nos entregamos en su totalidad a su salud física y mental, en toda manera en la que ella nos lo permitiera. Tomó meses, pero comenzó a sonreír de nuevo. Los terrores nocturnos empezaron a desvanecerse, y, pieza por pieza, nuestra Emily volvió a nosotros. Acabábamos de discutir si se sentía lo suficientemente cómoda como para volver a la universidad cuando la situación empezó a desmoronarse. Emily había llegado al hospital en donde yo trabajaba para almorzar conmigo. Estábamos sentados en la cafetería. Nuestras bandejas de comida permanecían intactas mientras hablábamos de las clases que quizá le gustaría llevar. Emily se encontraba a la mitad de contarme sobre una clase de genealogía en la que estaba interesada, cuando se congeló, sin terminar su oración, y el color se drenó de su rostro. Cariño, ¿estás bien? Seguí su mirada fija hasta la línea de la caja, en donde un trío de personas estaban esperando a pagar por su comida, y luego la observé a ella de nuevo. Debo irme, me dijo, de pronto. ¿Qué sucede? Te quiero, papá. Prácticamente huyó de la cafetería. Me giré hacia los de la fila. Reconocí a dos, al jefe de medicina y a un oncólogo, pero al tercero no lo conocía. Era un hombre joven alrededor de la edad de Emily, y el parentesco superficial que compartía con el jefe me hizo creer que era algún tipo de familiar, quizá un nieto. Mientras más lo miraba, más ruidoso se tornaba el pitido en mi oído. Bip. 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 Al llegar a casa esa noche, Emily estaba sentada en el pórtico trasero viendo hacia la nada mientras nuestros perros merodeaban el patio. Se sobresaltó cuando abrí la puerta corrediza. ¿Estás bien? Le pregunté, tomando asiento a su lado. Sí, me dijo. El silencio que cayó entre nosotros fue uno muy pesado. Sobre hoy, comencé a decir. Víctor, murmuró. No dije nada, temeroso de interrumpirla y causar que se aislara otra vez. Va a la misma universidad que yo. Llevamos la clase de biología juntos, cada palabra sonaba como si estuviese siendo arrancada de ella por la fuerza. Descubrimos que éramos de la misma área, así que charlamos un par de veces acerca de clases y de cómo tú y su abuelo trabajan en el mismo lugar, y luego, intercambiamos fotos y eso. Y eso era, claramente, cosas que ningún padre quiere pensar que su hija está haciendo, jamás. Solo asentí. Pero estábamos yendo demasiado rápido, así que, le dije que solo quería que fuéramos amigos de nuevo. A él no le gustó. Me dijo que si no hacía lo que quería, compartiría las fotografías que le mandé, su voz se fracturó y se alejó de mí. Ahora, eso es ilegal en muchos lugares, y le dije que me aseguraría de que se metiera en problemas. Se enojó. Víctor la había acorralado afuera de un club, y trató de hacer que se fuera a casa con él. Cuando Emily se rehusó, él se tornó violento. La había arrastrado al callejón y la atacó. Dijo que si llegaba a contarlo, compartiría todos nuestros mensajes para que las personas supieran que yo lo quería, y que se aseguraría de que te despidieran y de que tu carrera se terminara. Emily estaba temblando en medio de sollozos. Su abuelo era el jefe de medicina, lo pudo haber hecho. La acerqué a mí y la abracé mientras lloraba. No importó cuánto traté de decirle que teníamos que llamar a la policía, se negó. No puedo, papá, me dijo. Tiene mensajes y fotografías. Nadie me va a creer. Al día siguiente, cuando me presenté al trabajo, fui de inmediato a la oficina del jefe de medicina. No sabía qué era lo que iba a hacer o decir, solo tenía que hacer algo. Apenas había tocado la puerta cuando él me llamó. Antes de que pudiera hablar, el doctor Gladson me miró y dijo. Ah, bien. Marta te encontró. Quería hablar contigo acerca de mi nieto, Vic. Tendrá cirugía esta tarde. Nada serio, pero me gustaría que fueras su anestesiólogo. Le preguntaría a Taylor, pero él ya fue calendarizado. Casi respondí que no. Casi le grité que su maldito nieto era un monstruo. Casi le dije que preferiría verlo muerto. En su lugar, tomé un respiro hondo, y dije. Por supuesto. Bien.
Es a las 2:30 de la tarde con el Dr. Lim. A medida que me di la vuelta para irme, el pitido en mi oído izquierdo pareció ser tan fuerte, que casi era palpitante. Bip. 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 A las 2:30, como prometí, estaba sentado en la cabeza de la mesa de cirugía detrás del monitor de gas anestésico. Víctor, un joven bien parecido con una actitud arrogante, estaba recostado delante de mí. Hola, Víctor, le dije. Hey. No se veía para nada nervioso, lo cual me decía que no sabía quién era yo. No me sorprendió. Pocas personas se molestan en aprender el nombre del anestesiólogo. ¿Esta es tu primer cirugía? No. ¿Y sabes cómo funciona la anestesia? Cuenta hacia atrás desde 10, ajá. Sí. Le saqué plática mientras me instalaba, preguntándole en dónde iba a la universidad y qué carrera estaba cursando. Una vez que llegó el momento de colocarle la máscara y de contar, le hice una pregunta más. 10. Creo que conoces a mi hija. 9. ¿Sí? 8. Sí. Emily. 7. Ah, sí. Eso creo. 6. ¿Alguna vez te dijo cómo me gano la vida? 5. Quizá. Comenzaba a adormilarse. 4. Pongo a las personas a dormir para ganarme la vida, Vic. Le estaba susurrando. 3. Ah. 2. A veces permanentemente. 1. Entonces el pitido en mi oído se incrementó y, con lentitud, me di cuenta de que hacía eco. Observé a su monitor cardíaco, ubicado no muy lejos de mi cabeza, y hacía bip en sincronía con el pitido en mi oído. Bip. 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 La cirugía transcurrió bien por más o menos 20 minutos, hasta que Víctor experimentó un declive en su presión sanguínea. El choque en su sistema desencadenó convulsiones violentas, y el cirujano ladraba órdenes, demandando esto y aquello para estabilizar al chico. Pero no había nada que se pudiera hacer. La sobredosis de anestesia puede ser una cosa tan terrible, tan delicada. Conforme el personal batallaba para revivirlo, y yo aparentaba hacer lo mismo, el ritmo constante del pitido en mi oído cambió por primera vez. Bip. 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 Víctor fue declarado muerto a las 3 de la tarde con 2 minutos. Al mismo tiempo que el monitor cardíaco se apagó, el pitido en mi oído cesó, y mi audición regresó con un estallido vibrante, casi doloroso. En ese momento, mientras cubrían a Víctor con la sábana blanca, agradecí tener la máscara quirúrgica. Nadie podía ver que estaba sonriendo.